Hoy nos toca el análisis de aceite usado de un Toyota Auris con mecánica 1800 Hybrid. Este vehículo tiene 34.972 kilómetros en total y el intervalo de este análisis de aceite usado ha sido de 7.607 kilómetros. Esto es aproximadamente 190 horas de uso. Bien, si recuerdas, en el canal ya publiqué un primer vídeo donde yo realizaba la prueba de viscosidad de esta muestra de aceite usado. Luego he realizado una segunda parte donde reproducía exactamente este mix con este mix de los dos aceites y los dos aditivos, y de alguna manera con esto ya tengo punto de partida, ya tengo la viscosidad con la que ha empezado a trabajar este modelo de aceite. Y ahora en esa tercera parte pues vamos a juzgar en base a los resultados del laboratorio. Como siempre empezaré por el cuadro de los aditivos. Fósforo 1058, zinc 1201, calcio 1871, magnesio 13, boro 493, molibdeno 284. Bien, aquí tenemos un paquete detergente neutralizante solo y únicamente basado en calcio. Esta cantidad 1871 es incluso se me antoja ligerísimamente baja, básicamente porque con el aceite Chronoil Polytech esto incluso podría haberse elevado bastante más, pero bueno, son pruebas. Esto lo que ha dado el laboratorio. Un poquito sorprendido de esa cantidad, que quizá debería ser un poquito más, pero como los propios aditivos Ceratec, Ceramo pues también diluyen ligeramente, también hay combustible, pues bueno, pues al final todo esto al final pues puede tener un impacto a la hora de ver este paquete detergente neutralizante. Donde no hay sorpresa es con el fósforo y el zinc. Digamos, un aceite ASEA C2 puede estar alrededor de 800, 900 partes por millón. Y aquí en este caso, pues bueno, pues a utilizar un aceite A3B4, que ya de por sí ese aceite ya viene bastante elevado de ZDDP, pues aquí vemos, digamos, elevarse el fósforo y el zinc. No obstante, el propio aditivo Manol Ceramo también eleva, básicamente porque el propio aditivo contiene bastante ZTDP, pues de alguna manera pues el resultado hasta puede llamarse que es incluso bajito. Pero bueno, vuelvo a repetir, aquí también hay algo de combustible y al final este combustible también poco o mucho puede rebajar las cantidades de los aditivos. Bien, en cuanto al boro, pues aquí básicamente el propio aceite móvil LV0W30 contiene boro. Sabemos de que los aditivos Ceratec y Manol Ceramo también lo contienen, y por lo tanto pues esto se ve elevado. Aunque el tipo de boro que utiliza el aceite móvil LV no tiene nada que ver con el tipo de boro del aditivo Ceratec y el aditivo Manol Ceramo. En todo caso son boro de diferentes tipos. En el caso de los aditivos se sabe de que es un boro más bien conocido como nitruro de boro hexagonal, que es una partícula sólida. Bien, en cuanto a molibdeno, pues se sabe de que el propio aceite LV contiene algo de molibdeno, y luego el propio aditivo de la marca Liquimol y modelo Ceratec también contiene molibdeno, y de alguna manera este valor se ve bastante incrementado. A continuación vamos a ver el cuadro de los contaminantes sodio, potasio y silicio. Aquí silicio, silicón, 12 partes por millón no es tema, es un valor relativamente bajo. Se sabe de que parte de estos son aditivos antiespumantes llamados siloxanos. El sodio es un valor así a simple vista no es ni elevado, no es ni bajo, está ahí, no hay que darle más importancia. Lo que sí hay que prestar atención es en el potasio. 24 partes por millón ya es una cantidad que hay que observar este aceite, qué es lo que está sucediendo, y si ese potasio se puede achacar a una ligera entrada de refrigerante en el circuito de aceite. Por ahora solamente está marcado en un valor verde, el laboratorio lo ha marcado. Hay que
identificar si el usuario ha utilizado algún tipo de aditivo que contenga potasio. En este caso, se puede decir de que no, de que aquí no hay ningún tipo de aditivo que contenga potasio y pues, probablemente pueden ser restos de algo de entrada de refrigerante en el circuito del aceite. Vamos a ir observando esto en próximos análisis y vamos a ver sobre todo más adelante en el cuadro de los contaminantes de combustible, orina y agua, si también contiene agua. Bien, a continuación vamos a ver el cuadro más importante de un análisis de aceite usado. Es el desgaste, digamos, de un motor, el cuadro de los metales. Hierro 16, cromo 0, níquel 0, aluminio 2, cobre 5, plomo 0, estaño 0. Aquí básicamente tenemos el hierro bastante elevado para una mecánica gasolina de ese tipo. No obstante, viendo la relación de hierro-aluminio, es una relación muy elevada, da cierta pista de que eso no es normal en un vehículo de ese tipo. No puede haber una relación tan grande. Diría que en muchísimos vehículos de ese tipo, digamos, esta relación es más cerca a uno que una relación tan elevada. En todo caso, 2 en uno, 3 en uno, 4 en uno, está bastante bien, pero aquí tenemos una relación excesivamente elevada. Por lo tanto, ese hierro que estamos viendo ahí en ese informe puede ser de rodaje, parte de anteriores cambios de aceite. Y bien, como esto es un primer análisis de inicio de tendencia, yo no le daría más importancia, simplemente es un análisis de base, un análisis de partida y a partir de aquí pues ya se puede ir observando cómo se está comportando ese desgaste. ¿Por qué pienso esto? Básicamente porque el cromo es súper bajo, este hierro tan elevado no cuadra con un cromo tan bajo. Si hubiera cualquier problema con, digamos, con lo que es el desgaste de conjunto cilindro-pistón, pues también debería de aparecer, digamos, el cromo. El cromo es, digamos, de los anillos de pistón. De alguna manera tú no puedes tener un desgaste elevado de la camisa y no tener ningún tipo de desgaste de cromo. De ahí que ese hierro tan elevado a mí personalmente no me cuadra absolutamente nada. Pero bueno, está ahí, está reflejado y bueno, pues hay que tomarlo y ya pues próximos análisis vamos a estudiar todo esto. El tema aluminio es muy bajo para esta mecánica, digamos, síntoma de que el uso de este vehículo no ha sido muy exigente, ha sido un uso muy normal. El usuario tiene una velocidad media aproximadamente de 40 kilómetros hora, tampoco es un uso excesivo en autopista, en alta montaña, en circuito, nada de esto. Esto es un uso, ir a trabajar 10-15 kilómetros, el aceite prácticamente no llega a ponerse ni a 100 grados, el agua difícilmente pasa de 90, de hecho ya al final del vídeo daré alguna pista más. Bien, el cobre 7 partes por millón es un valor relativamente elevado y siempre sabemos de que este valor se eleva cuando en un aceite hay combustible. No puede ser de que en un motor con combustible este valor se mantenga bajo. En todo caso, esto aumenta. Ya en función de cada vehículo puede ser más elevado o más bajo. También dependerá mucho del propio plazo de utilización del vehículo. No es lo mismo un intervalo en invierno que un intervalo en verano. De alguna manera, supongo que con el uso en pleno verano, el combustible se puede evaporar mejor que el propio invierno. La temperatura ambiente tiene mucho que ver a la hora de ir viendo cómo va evolucionando esta evaporación de combustible. También aprendimos en base a la tendencia de un vehículo con tres análisis de un Ford Fiesta cuando se ha utilizado un mix de aceites que contengan éster y aditivos con éster. Hemos visto de que el cobre se puede elevar. Si recuerdas, yo puse en esta tendencia, puse los comentarios de un experto que ha trabajado 38 años en las principales empresas que fabrica aceites bases éster y este hombre comentó de que debido al uso, debido a la condensación, debido al agua que contenga el aceite,
pues se puede elevar el cobre. Entonces, como este vehículo está realizando trayecto relativamente de alguna manera tirando a corto o intermedio, pues está haciendo desplazamientos de 10-15 kilómetros, y al ser un vehículo híbrido que tiene que hacer unas paradas continuas, arranque y parada continuo, pues como el circuito no llega a calentarse del todo bien. De alguna manera, si en ese motor, si en ese circuito de aceite entra más condensación, puede ser perfectamente debido también al éster. Este usuario es exactamente el mismo usuario que analicé hace ya tiempo el Ford Fiesta. Entiendo de que Pedro, por cierto, te doy las gracias por permitir la publicación de este análisis en mi canal Aceite Motor, pues se está realizando exactamente los mismos trayectos para irse a trabajar y tal. Ya no sé si alguien más de la familia está utilizando este vehículo, pero bueno, en todo caso, siempre estamos hablando de una velocidad relativamente media de 40 kilómetros hora, que no es ni la más baja ni la más elevada, pero al ser un vehículo híbrido, pues prácticamente pues esa temperatura de aceite, esa condensación, pues podrían tener mucho que ver. El tema de desgaste de casquillos de biela, rodamiento de cigüeñal tal, pues de bancada, pues no hay problema ninguno. Tenemos plomo de estaño a cero, por lo tanto aquí con esta viscosidad, con este mix, no hay problema alguno. No vemos aparecer ni tan siquiera ninguno de los dos. Por lo tanto, hay que decir chapó, y esa viscosidad a este vehículo, a este motor, le ha ido muy bien. Bien, si recordáis, yo ya he avisado en más de una ocasión de que el de ver un valor a cero no significa de que no hay ningún desgaste, simplemente de que como no llega a pasar por encima de uno, pues que no está reflejado de alguna manera. Eso tampoco es un criterio, pero bueno, siempre se ha dicho de que mientras que está a cero y no llega ni tan siquiera a uno, pues es buena señal de que todo ha ido bien. Si vemos esto a 2 3 4 5, pues entonces es cuando vamos a dar señal de alarma. Aquí no llega a uno, pues no vamos a dar ningún tipo de señal de alarma. Eso está funcionando muy bien. Bien, a continuación vamos a ver el cuadro de los contaminantes: combustible, hollín y agua. Empezaré primeramente por el combustible. Tenemos 1,9% de combustible. El laboratorio lo marcó en color verde. Obviamente para ellos esto es de entender de que es un valor relativamente bajo, y bueno, pues no hay que darle más importancia, ya que por encima de ese color existen tres colores más, que es el amarillo, naranja y rojo. Por lo tanto, el valor verde se puede considerar de que es un valor completamente normal. No obstante, aquí hay que matizar de que si en un aceite hay combustible, no es gratis. Ese combustible al final termina afectando el desgaste de cobre, y también puede afectar el desgaste, digamos, del resto del motor, básicamente porque el combustible se sabe de que puede impedir el correcto funcionamiento de los aditivos, y también el combustible está rebajando la viscosidad del aceite, y de alguna manera en ciertas partes que necesitan alta viscosidad de aceite base, al bajar esta viscosidad, pues al final estas partes del motor pueden sufrir más desgaste debido a la bajada de viscosidad. Bien, el hollín en este caso menor a 1, no llega ni tan siquiera a 0,1. Yo tengo entendido de que este motor 1800 atmosférico híbrido lleva válvula EGR de alta presión. Por lo tanto, aquí a este motor sí le está entrando hollín. En este caso, como es un vehículo gasolina, pues el hollín además es gasolina de inyección indirecta. Eso no es una inyección directa, y por lo tanto es bastante bien sabido de que un vehículo de ese tipo que no sufre tanto del hollín. En ese caso, esta válvula EGR es completamente operativa, pero bueno, hay mucha gente que le pone una chapita con un agujero pequeño, y de alguna manera estos motores, incluso a estos motores se le está poniendo la propia chapa para intentar reducir al máximo el tema del hollín. El tema del agua menor a
0,1, esto es automáticamente significado de que ni tan siquiera llega a 0,1%. Por lo tanto, ese valor de 24 de potasio que vimos en el otro cuadro, en el cuadro anterior, pues no es tema de preocupación, simplemente hay que ir observando y bueno, por eso ahora mismo no hay que darle más importancia, porque si hubiera sido anticongelante en el aceite, ese valor del agua debería haberse elevado. Bueno, en este caso se mantiene bajito y por lo tanto es de entender de que no tenemos una entrada de agua. Bien, a continuación vamos a ver el cuadro de las propiedades del aceite. Viscosidad a 40 grados 50,6. Viscosidad a 100 grados 9,6. Acidez TAN 4,81. Y el TBN, la reserva alcalina, 5,61. Oxidación 34 y nitración 12. Bien, ¿qué tenemos aquí? Pues esta viscosidad a 40 grados de 50 centistoques, pues básicamente se ha reducido bastante. En el vídeo anterior yo realicé la prueba de viscosidad utilizando la proporción de aceite y proporción de aditivos y vimos que la viscosidad a 40 grados es de 58 centistoques. Aquí tenemos 50, hay una importante bajada de viscosidad a 40 grados. La viscosidad a 100 grados, pues más de lo mismo. El aceite, digamos, en la prueba anterior, en el vídeo anterior, a 100 grados dio 10,66 y aquí tenemos 9,6. Tenemos un punto de bajada de viscosidad, lo cual es completamente normal cuando en un motor tenemos un 2% de combustible. Tema acidez 4,8, pues sí, se ha elevado un poquillo. En este caso es un motor con pocos kilómetros, 34.970. Pues es de entender que ese motor no tiene muchos kilómetros y no debe de estar muy sucio. Tal cual, si no llega a pasar por encima del TBN, lo que es la reserva alcalina, pues tampoco hay que darle tanta importancia. O sea, que es un valor, está ahí y hasta poco más se puede decir. La reserva alcalina TBN 5,61, sin ser demasiado baja, sin ser demasiado elevada, pues, oye, pues el propio móvil LV no es un aceite alto en reserva alcalina. Todo aditivo, el Serramo, el Ceratec, supongo que también rebajan. Lo lógico es de que se vaya bajando. Por lo tanto, yo ahí no veo ningún problema, lo veo todo completamente normal. Además, si tenemos una bajada de reserva alcalina y una alta, digamos, acidez en el aceite, lo que es el TAN, esto debería de repercutir automáticamente a un desgaste corrosivo y en ese desgaste corrosivo se pueden ver fácilmente elevar los valores de plomo de estaño. En ese caso, el plomo de estaño a cero, pues no hay que darle más importancia. Eso puede estar el valor que quiere el laboratorio, pero mientras que no hay una consecuencia y está todo bien, pues no hay que darle más importancia. Y 5,61 yo lo consideraría como un valor completamente normal. Bien, el tema oxidación 34, pues como este aceite lleva, el propio aceite LV lleva éster y digamos el aceite Cronoil Polytech también lleva algo de éster, supongo. El aceite, digamos, lo que es el aditivo Manuel Serramo también lleva esto, pues ese valor es completamente normal verlo algo más elevado. Bien, tema nitración, pues aquí ya sí se puede decir de que este aceite ha trabajado 12, es diría bastante elevado para un aceite que solo y únicamente tiene 7.600 kilómetros, esos son 190 horas de uso. A mi modo de ver se ve bastante elevado, por lo tanto puede ser un indicio de que este motor ha trabajado algo más de horas de las que estamos calculando. Entonces, en todo caso, se puede decir que este aceite ha trabajado y no se trata de ninguna manera de un intervalo bajito de pocos kilómetros. Aquí, oye, con una nitración de 12, pues ya, oye, hay que decir que este aceite lleva muchas horas de uso y por lo tanto esto siempre se está elevando. Obviamente en un mix de ese tipo, sin tener el valor de inicio, es decir, para poder juzgar esto al 100% de manera más científica,
se debería de hacer un análisis de inicio de tendencia, es decir, meter el aceite, arrancar el motor, 15 minutos de funcionamiento, sacar una muestra llamada muestra cero. Y con esta muestra cero nosotros tenemos una base de partida y con esa base de partida ya podemos juzgar, oye, se ha elevado X, se ha elevado tanto. ¿Por qué? Porque tenemos la muestra cero y con la muestra cero podemos decir cuánto exactamente se ha elevado esto. Ahora simplemente estamos suponiendo de que este motor ha trabajado algo más de lo normal, pero como no tenemos una muestra cero, pues tampoco es no es juzgado del todo bien. De alguna manera, pues bueno, eso es suponer, no es exactamente lo que se está viendo. Bien, llegamos a la parte final del vídeo. Voy a hacer un rápido resumen. Esto es un primer análisis. La gran mayoría de los análisis de inicio de tendencia no salen del todo bien. Aquí no tenemos ningún tipo de alarma, está todo correcto. Si me hubiese gustado ver el hierro más bajo, si me hubiese gustado ver el cobre más bajo, pero bueno, eso es lo que hay. Y hay que trabajar en base a lo que se tiene. Ya con siguiente análisis ya podemos ir hablando de algo más. Aquí ahora mismo poco más podemos decir. Ya comenté de que no me cuadra esa elevada relación hierro-aluminio y ahí lo puedo achacar yo a parte residual. Ese motor con tan pocos kilómetros podría estar saliendo de rodaje. Además, este vehículo, este usuario lo acaba de comprar y nada más comprar digamos, el vehículo le hizo un cambio corto de 1000 kilómetros con aceite barato. Y ese aceite barato prácticamente ha hecho de alguna manera de modo enjuague, de modo flush. Y bien, quizá a lo mejor no es del todo suficiente y quizá en ese motor el mantenimiento que se ha ido realizando no ha sido el más adecuado y quizá ese motor estaba todavía con parte residual bastante elevada de hierro debido a un mantenimiento que no ha sido del todo acorde, digamos, a los contaminantes. Se sabe de que estos vehículos sufren de dilución, no hay que negarlo, es un vehículo híbrido que está parando continuamente y estas paradas continuas al final se traducen a un enfriamiento, digamos, el motor no está caliente del todo, el refrigerante siempre está continuamente bajando, elevando, bajando, elevando. Y eso no es bueno, eso al final puede traducirse como algo contraproducente. Ya comenté de que voy a hablar al final del vídeo de un tema que sí considero bastante importante. Entonces, en estos vehículos híbridos hay ciertos usuarios que montan un sistema llamado EcoFlap. Y estos EcoFlap, supongo que eso son como una especie de persianas que están abriendo y cerrando lo que es el paso del aire y de alguna manera están consiguiendo de que en invierno pues eso se puede cerrar y de que el motor mantenga más alta la temperatura del refrigerante y por lo tanto del refrigerante, de motor, de aceite, de todo. Eso está ayudando muchísimo a estos vehículos híbridos. Este usuario esto lo sabe perfectamente y creo que para este modelo Auris creo que no existe ese tipo de sistema EcoFlaps y él lo ha ido haciendo de alguna manera un poco casera, ha ido cerrando el paso, digamos, del radiador y de esta manera, en función de la época, en función de los trayectos, ha ido abriendo, dejando más abierto, más cerrado. Y nada más empezar a hacer esto, ha notado automáticamente de que el consumo, lo que es la temperatura, la calefacción y todo, ayuda muchísimo. Por lo tanto, eso es algo que este usuario ya ha puesto en práctica y no me acuerdo, y él creo que tampoco se acuerda perfectamente, pero empezó a hacerlo en algún momento y creo que en ese primer análisis de inicio de tendencia, eso no estaba puesto del todo en práctica. No sé si ya empezó a hacerlo al final o al principio o al medio de este intervalo. Aparte de esto, quizá la clave, quizá lo más importante del todo es que él llevó este vehículo a la casa Toyota y al hablar con los técnicos existía una actualización de software y esta actualización de software consiste en darle más tiempo de funcionamiento del motor térmico
y de esta manera se está evitando de que el motor térmico haga esas paradas tan continuas y estas recargas tan, digamos, en tema del híbrido, parece ser que han visto de que es mejor intentar de que el propio motor funcionase durante más tiempo, cargar las baterías durante más tiempo y luego a la hora de funcionar en, digamos, en modo híbrido, pues poder hacer más kilómetros que hacer estas paradas continuas del motor térmico. Entonces eso ya está puesto en práctica, no nos acordamos exactamente en qué momento se hizo, pero en todo caso en el siguiente análisis ya podemos ir empezando a ver frutos de esta actualización. Entonces, este modelo Toyota Auris Hybrid parece ser con el primer software, que con el software original no era del todo, digamos, la configuración perfecta. Y aquí lo vemos en ese informe de que, por ejemplo, esta dilución tan elevada, ese desgaste de cobre tan elevado, ese desgaste de hierro bastante elevado comparativamente con el aluminio, pues eso da ciertas pistas de que hay cosas que no están del todo bien. Y en el siguiente análisis, en el siguiente informe, eso se está, os puedo adelantar de que eso está mejorando como tiene que ser. Y bien, podemos achacarlo a esto, al propio software, al propio enfriamiento del propio motor. Y este usuario, pues bueno, pues parece ser que ya está intentando conseguir de que este motor vaya entrando en un mejor funcionamiento tanto el sistema híbrido como el propio motor de que mantenga más alta la temperatura. Un par de cosas al respecto de los mix y al respecto de la viscosidad utilizada en este vehículo. Valorar un mix de aceite no es fácil. Hay mucha gente que no los aprueba. Hay muchísima gente que está hablando por hablar, sin experiencia, pero también existe mucha gente que los hace, mucha gente que lo analiza y mucha gente que comprueba de que todo lo que está haciendo va en buena dirección. Entonces, mientras que tengamos las pruebas en mano, mientras que tengamos los resultados y estos resultados van en dirección positiva, yo diría de que hay que mantener la calma y antes de juzgar algo sin tener experiencia, más vale mantener la boca callada y ir aprendiendo porque lo más fácil hubiera sido de que este informe se hubiese mantenido en secreto y hubiese sido solo para unos cuantos y se acabó. En este caso, este usuario no ha querido que esto sea así, ha decidido compartirlo, ha decidido poner su dinero, su experiencia a disposición de todos los demás que quieren aprender. De alguna manera, por puro respeto, es lo lógico es, digamos, juzgarlo en base a los resultados, no en base a teorías, en base a criterios que no tienen prácticamente ningún sentido. Está claro que aquí no estamos tratando de vender ningún tipo de aceite, ningún tipo de producto, estamos compartiendo un análisis de una experiencia de un usuario. Si no te gusta, perfecto, lo respeto, pero debes de respetar de que los demás tienen derecho de hacer exactamente lo que les da la gana y publicar exactamente lo que les da la gana, ¿de acuerdo? El mix con este aumento de viscosidad, viendo el desgaste más importante en un motor, que diría que es el desgaste de casquillos de biela y bancada, al ver que esto está en cero, al ver que esta dilución de combustible no ha hecho más daño, entonces para mí este mix es un éxito. Es decir, esta viscosidad que ha conseguido este usuario es adecuada para el funcionamiento de este motor. Si la dilución hubiera rebajado demasiado la viscosidad de este aceite, podría haber aparecido ya el desgaste de plomo y de estaño. El cobre aparece siempre, cuando hay combustible aparece siempre. Vamos a poner en observación el cobre debido al uso de ésteres, debido a la condensación. Entonces este vehículo, al ser un híbrido que tiene que parar continuamente y tal, pues aquí se puede producir más condensación, más efecto cobre en base a los ésteres y esto lo vamos a ir observando. Entonces, de este usuario vamos a ver próximamente un segundo mix espesando el aceite aún más
Y bien, vamos a ir viendo en función de los mix que está haciendo, en función de ir quitando ésteres, a ver si ese cobre puede mejorar. Es un vehículo que acaba de comprar con muy pocos kilómetros. En concreto, este usuario lo compró con 26.000 kilómetros y parece ser que llevaba bastante tiempo pero con muy pocos kilómetros. Entonces, a saber cómo le han hecho los cambios de aceite, el tema rodaje, en fin, podría haber sido un vehículo usado en trayecto muy corto, haciendo muchísimas horas y pocos kilómetros. Entonces, él realizó un cambio de aceite con un aceite barato solo y únicamente durante 1.000 kilómetros, pues quizás no son suficientes como para poder limpiar ese motor de todos estos años que ha ido siguiendo esos trayectos súper cortos con tan pocos kilómetros recorridos. En el siguiente vídeo daré más información de los años exactos y los kilómetros exactos. Ahora mismo no dispongo de esa información, pero bueno, ya se lo preguntaré a Pedro. Y sí que me gustaría intentar ver este vehículo, cuántos kilómetros hacía durante sus primeros años de vida. Entonces yo lo achaco a esto, de que es un motor que lleva mucha parte residual de los propios, digamos, de los frutos de estos mantenimientos que ha llevado previamente y que podría ser parte del rodaje de ese motor que se ha quedado por ahí dando vuelta y ahora se está manifestando. Bueno, no es algo súper excesivo, es solamente con el hierro y bueno, pues no hay que darle más importancia porque los demás metales no se ven elevados. Es decir, si supongamos de que ahora mismo el motor se está limpiando, que ese motor estaba sucio y tal, vale, de acuerdo, puede ser, pero debería ver el cromo elevado, el níquel elevado, deberías ver el aluminio elevado, deberías ver el cobre, el plomo y estaño, todo debería estar elevado y aquí solo y únicamente vemos el hierro elevado y el cobre. Si bien también podemos achacarlo al propio antagonismo entre lo que es el Ester y el ZDDP. Eso ya lo expliqué yo en la tendencia del Ford Fiesta, de que con Ester se puede observar una bajada de fricción, es decir, el coeficiente de fricción baja, pero aumenta lo que es el desgaste. Y bien, aquí podemos atacarlo esto también. Un antagonismo entre tanto Ester y paquete ZDP y al final esto pues eleva el desgaste. ¿Por qué no? Puede ser perfectamente posible. Yo pues no lo puedo descartar. Sabemos de que los estudios están diciendo completamente que es completamente normal. Mientras que existen estudios, mientras que existen criterios de que el éster puede ser perfectamente, digamos, un antagonismo con el ZDP, pues oye, pues lo lógico es ir observando si esto realmente es así o simplemente es debido al alto desgaste que ya llevaba ese motor y que estaba sucio. Vamos a ir observando y ya en el siguiente, pues a ver cómo va evolucionando eso. Voy a ir terminando el vídeo, que tampoco quiero alargarlo demasiado. En el siguiente vídeo vamos a ver otra vez un mix. Vamos a ir viendo una bajada progresiva de aditivos. Estos aditivos ya prácticamente este usuario ya irá cortando el grifo, irá dejando de utilizarlo. Básicamente se va a centrar en usar aceites que le convienen, aceites que él considera que son apropiados. Irá pesando los aceites en función del uso que está realizando. Y en el siguiente análisis vamos a ver el aceite aún más espesado, es decir, el aceite con algo más de viscosidad, sin pasarse, obviamente, sin llegar a ser un aceite demasiado elevado, simplemente un poquito más espeso y a ver qué comportamiento tiene, qué desgaste tiene. Por desgracia, este usuario no es de los que seguirá, digamos, por el camino de los 0,20, básicamente porque él considera de que ese tipo de aceite no son acordes. Él ha estado en Toyota le han enseñado qué tipo de aceites son los adecuados para España, para Italia, para Grecia y para Portugal. Y de alguna manera él, en base a ese boletín técnico que tiene Toyota,
es consciente de que si un fabricante está sacando boletines, un fabricante está utilizando un aceite 530 de bajo HTHS en estos motores, es porque él tiene más experiencia que más que nosotros, más que tres contados que estamos ahí con Mixe y con análisis, y de alguna manera entiende de que si Toyota te está ofreciendo una garantía mecánica hasta 15 años, es porque entienden de que esta viscosidad es la que mejor se adapta a ese tipo de vehículos. Ya sabiendo de que este tipo de vehículos sufre de dilución, este tipo de vehículo está utilizado en trayectos relativamente cortos, de entre 10 y 15 kilómetros, pues blanco en botella. Los 0,20 probablemente no creo que lo ponga y se mantendría como poco con un 530 y ya a partir de ahí, oye, si hay que subir más, se eleva, pero mientras que está todo bien, el desgaste está bajo, pues tampoco hay mucho sentido en ir más alto. Ya con eso está más que bien. Sin más, me despido. Hasta la próxima. Espero que te haya gustado el vídeo. Espero de que hayas aprendido algo. Y sin más, no quiero alargarlo demasiado. En el próximo vídeo de este hombre hablaré más. Gracias por ver el vídeo hasta el final. Hasta la próxima.